¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Preparados para una nueva experiencia de aprendizaje matemático? Bien, bueno, en este video les voy a hablar de las inecuaciones lineales con una incógnita. Entonces, me voy a plantear, para desarrollar el tema, algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué son las inecuaciones? Es importante reconocer los rasgos, las características que tiene ese objeto al que llamamos inecuación. Una vez que tengamos claridad respecto a lo que es una inecuación, a qué es una inecuación, para poder después aplicar a distintas situaciones problemáticas, necesitamos aprender a resolver las inecuaciones. Por eso, otra pregunta que vamos a plantearnos en este video es ¿cómo se resuelven analíticamente las inecuaciones? Hablo de analíticamente porque esa palabra deviene de análisis y nosotros en la resolución vamos a analizar cuáles son los conceptos teóricos y prácticos que justifican esa resolución. Cuando nosotros resolvemos una inecuación, el objetivo es hallar la solución de esa inecuación. Entonces, una vez que tengamos la solución o soluciones, necesitamos aprender cómo se expresan esas soluciones. Por eso, la otra pregunta es cómo se expresan simbólica y gráficamente las soluciones de una inecuación. Vamos a observar y vamos a analizar cómo se representan las soluciones en una recta numérica. Y para cerrar el video, como siempre, teniendo en cuenta que una de mis preocupaciones tiene que ver con el aprendizaje matemático, abordo otras cuestiones más. Y justamente tienen que ver con eso, con cuestiones que están relacionadas al aprendizaje de la matemática. Durante el desarrollo del video voy a ir también estableciendo relaciones con conceptos, ideas que trabajé en los videos anteriores. Por eso es que siempre les digo que no se atrasen, que miren todos los videos, que revisen ideas, porque a medida que avanzamos, ustedes van a ir viendo que voy estableciendo esas relaciones. Y esas relaciones tienen sentido en la medida que yo voy haciendo una construcción en proceso de todos los conceptos que vamos trabajando. Así que no se atrasen, avancemos y a ponerle todas las pilas. Bueno, ¿iniciamos? ¿Les parece? Vamos a iniciar el tema revisando conocimientos previos, para que ustedes vean que siempre lo que vamos aprendiendo está relacionado con lo anterior. Cuando nosotros vimos expresiones algebraicas, vimos distintos tipos de expresiones, ¿sí? Fíjense, incluso dejé los mismos números. La expresión 3 vimos que es una ecuación, la 2 es un polinomio, la 4 es una función y la 6 es una expresión que expresa una desigualdad. A esa expresión, que es una expresión algebraica, que se establece una relación de desigualdad, es la que vamos a estudiar ahora y que es la que llamamos inecuación. Y fíjense que particularmente vamos a ver las desigualdades donde aparece una sola incógnita y la incógnita está elevada a la primera potencia. Como también vimos, hacer matemática es resolver problemas, es decir, la actividad fundamental del quehacer matemático es la resolución de problemas. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos el tema de las inecuaciones a partir de un problema? Tengo el problema de una furgoneta. Una furgoneta pesa 875 kilogramos. La diferencia entre el peso de la furgoneta vacía y el peso de la carga que lleve no debe ser inferior que 415 kilogramos. Si hay que cargar 4 cajones iguales, ¿cuánto puede pesar como máximo cada uno de ellos para poder llevarlos en esa furgoneta? Bueno, como también vimos, nosotros tenemos que hacer la lectura comprensiva del problema. En este caso, tengo que X, que es la incógnita, le debemos otorgar un significado. ¿Cuál sería el significado? Es el peso de cada cajón. Nosotros necesitamos saber
cuál es el peso de cada cajón para que se cumplan las condiciones que me plantea el problema. ¿Cuáles son las condiciones? Por un lado tengo el peso de la furgoneta, también tengo el peso de 4 cajones. La diferencia entre ambos dice que no debe ser inferior a 415 kilogramos. Estas son las condiciones que están vinculados, que está planteando el problema. Ahora debo hacer la traducción de ese lenguaje coloquial al lenguaje algebraico, como ya vimos en el video anterior. Entonces, el peso de la furgoneta es 875, después tengo menos el peso de los 4 cajones, sé que cada cajón tiene X, el peso de cada cajón le asigné la incógnita X, tengo 4 cajones, en cuanto se va a tener 4 veces X, no debe ser inferior que 415 kilogramos. Por lo tanto, decir que no debe ser inferior es equivalente a decir que puede ser o debe ser mayor, ¿sí?, que 415 kilogramos. Acá, fíjense que queda planteada una expresión que es una desigualdad. Expresa una relación de desigualdad, a diferencia de las ecuaciones que expresaban una relación de igualdad. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan a esta relación de desigualdad? Bueno, uno de los rasgos tiene que ver con que a la incógnita X se le impone determinadas condiciones. En este caso, las condiciones tienen que ver con un factor 4 que está multiplicando a la incógnita, después hay una resta, 875 menos 4x, y que debe ser mayor o igual que 415. Por lo tanto, podemos decir que una condición sobre una o más incógnitas, en este caso hay una sola incógnita que se expresa mediante una desigualdad, recibe el nombre de una inecuación. Es decir, que lo que tenemos que tener claridad es que en la inecuación se impone condiciones a la incógnita X. También podríamos decir que es una desigualdad en la que aparecen una o más incógnitas. Por lo tanto, una inecuación podría ser pensada o definida de esa manera. Luego podemos hablar, fíjense, observen el primer miembro y el segundo miembro, podemos plantear que es una desigualdad entre expresiones algebraicas. Y alguno dirá, pero ¿cómo? Acá en el primer miembro es cierto, aparece esa combinación de letras y números ligadas por operaciones, como definimos a las expresiones algebraicas en el video anterior. Pero en 415 no aparece ninguna expresión algebraica. Sin embargo, sí, si ustedes observan en detalle, yo a 415 lo podría expresar como la combinación de 415 por x elevado a la 0. Estoy combinando un número con una letra elevada a una potencia, una potenciación y afectada por la multiplicación, porque x elevado a la 0 es 1, 415 por 1 es igual a 415. Por lo tanto, 415 puede ser pensada como una combinación de letras y números, por lo tanto también es una expresión algebraica. Entonces, a la inecuación la podemos expresar entonces o la podemos definir como una desigualdad entre expresiones algebraicas. Fíjense que he planteado 3 definiciones de una inecuación donde cada una de ellas destaca, ¿sí?, algunos rasgos sobre otros. Pero, sobre todo, lo que debemos tener en cuenta es que la inecuación que traduce en el lenguaje algebraico el planteo del problema, ese que acabamos de ver de la furgoneta, es una inecuación lineal con una incógnita, que es el tipo de inecuaciones que vamos a trabajar en este video. Pero esto no quita que no existan otro tipo de inecuaciones. Acá pongo algunos ejemplos. Tengo una inecuación lineal con 2 incógnitas, tengo una inecuación cuadrática con una incógnita y una inecuación racional fraccionaria con una incógnita. Es decir,
Podemos tener inecuaciones con más de una incógnita, podemos tener con una sola incógnita pero de diferente grado y también donde la incógnita esté afectada por otras operaciones, entonces como en este caso una división. Bien, avancemos entonces. ¿Cómo se resuelven analíticamente las inecuaciones? En este sentido, tenemos que tener claridad primero qué significa resolver una inecuación. Y resolver una inecuación significa hallar los valores que deben tomar sus incógnitas para que se cumpla la desigualdad, ¿sí? Eso es importante tener en claro. Cuando yo resuelvo la inecuación, ¿qué es lo que pretendo? Hallar los valores que pueden tomar las incógnitas para que se cumpla la desigualdad. Para ello debemos tener en cuenta y tener en claro determinados conceptos y propiedades. Por ejemplo, el concepto de inecuaciones equivalentes. Dos inecuaciones son equivalentes si tienen las mismas soluciones. Por ejemplo, fíjense, 9 por x mayor que 18, x mayor que 2 y 9x menos 18 mayor que 0. Todas esas tres inecuaciones son equivalentes. Fíjense que en los tres casos, algunas de las soluciones son, por ejemplo, para que nos quede claro, para x igual a 3, me queda 9 por 3, 27, 27 es mayor que 18. Si en la segunda x3, 3 es mayor que 2. Y en la tercera, 9 por 3, 27 menos 18 es mayor que 0. Cualquiera de los valores que están ahí como ejemplo, ¿sí?, son soluciones de las tres inecuaciones. Por lo tanto, podemos hablar de inecuaciones equivalentes. Pero lo que también debemos saber es cuáles son las propiedades que me permiten a mí transformar una inecuación en una inecuación equivalente. Entonces, vamos a ver las propiedades que me permite transformar esa inecuación en otra equivalente y también a su vez despejar la incógnita x. Una de las propiedades lo que dice es lo siguiente: si a dos miembros de una desigualdad le sumamos o restamos el mismo número, no cambia el sentido de la desigualdad. ¿Le hace ruidito esa propiedad? Fíjense que era la propiedad uniforme y es la propiedad uniforme que también vimos en las ecuaciones. ¿Se acuerdan? Bueno, en este caso, fíjense, va un ejemplo. 9x menos 18 mayor a 0. En este caso, a ambos miembros sumé 18. Entonces, apliqué la propiedad uniforme, cancelo y me queda 9x mayor a 18. Fíjense que acá estoy aplicando la propiedad de sumar a ambos miembros un mismo número. Luego, la otra propiedad es, si a los dos miembros de una desigualdad los multiplicamos o dividimos por un mismo número positivo, no cambia el sentido de la desigualdad. Recalco, un mismo número positivo. Y después voy a explicar por qué debe ser positivo. En este caso, entonces, fíjense, parto, tengo 9x mayor a 18, divido ambos miembros por 9 y me queda x mayor a 2. Infinitas soluciones porque hay infinitos números mayores que 2. ¿Qué pasa si en lugar de multiplicar por un número positivo multiplico por un número negativo? Para que la desigualdad sea verdadera, hay que invertir el sentido de la desigualdad. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, si tengo menos 3x menor que 9, ¿sí?, si yo voy a multiplicar ambos miembros por menos 1, el menos 3x me queda en 3x. Y el menor pasa a ser mayor. Y el 9 pasa a ser menos 9. Entonces, decir menos 3x, como está acá, menos 3x menor que 9, es equivalente a decir 3x mayor que menos 9. Ahora, una vez que el coeficiente es positivo, ahí sí hago la propiedad uniforme, aplico y me queda x mayor que menos 3. Hay que prestar mucha atención en este caso, ¿sí?,
¿qué pasa si yo dividiría ambos miembros por -3 y no invierto el sentido de la desigualdad? Fíjense acá, no invierto el sentido de la desigualdad, ¿sí? Me quedaría x menor que -3. Por ejemplo, una solución de x menor a -3, ¿quiénes son los números menores que -3? Y los números enteros, por ejemplo, menores que -3 es -4. ¿Qué pasa si yo reemplazo por -4 en esta expresión? Me queda -3 por -4, me da 12 positivo. 12 positivo es menor que 9, es falso. Por lo tanto, es muy importante tener en claro esta cuestión, que cuando el coeficiente que multiplica o divide a la x es negativo, ¿sí? Cuando yo hago el pasaje del factor o del divisor, debo cambiar el sentido de la desigualdad. Y también cambia, obviamente, el signo de los elementos del segundo miembro. Ahora vamos a ver ejemplos de esto, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Volvamos a la inecuación del problema. Vamos a ver esta inecuación y vamos a ver qué ocurre cuando yo resuelvo esa inecuación a partir de esos conceptos que vimos recién de inecuaciones equivalentes y de las propiedades uniformes. Tengo un primer miembro, un segundo miembro. ¿Qué debería despejar primero? 875. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A ambos miembros resto 875. Este procedimiento de restar no se escribe generalmente. Directamente expresamos esto. Menos 4x mayor que 416 menos 875. Ahora, ¿qué aparece acá? Fíjense, el coeficiente de x, menos 4, es negativo. Por lo tanto, aplico esa propiedad 3, que les decía, menos 4x, acá tengo mayor que menos 460, es el resultado, ya puse el resultado de 416 menos 875. El resultado es menos 460. Entonces, ¿qué hago? Multiplico ambos miembros por -1, por un número negativo. Entonces, la desigualdad cambia de sentido, ¿sí? Y los dos, que en este caso eran negativos, pasan a ser positivos. Y entonces me quedaría 4x menor que 416. Ahí cambia el sentido de la desigualdad. Y entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Aplico la propiedad uniforme. Ambos miembros divido por 4. Pero este procedimiento no lo hago, ¿sí? Pero sí, no lo hago explícitamente, quiero decir. Voy directamente y hago el despeje. Y me queda x menor o igual que 460 dividido 4. Por lo tanto, me queda x menor o igual que 115. Por lo tanto, ahí estoy llegando a una expresión donde queda la x solita, donde despejo la x solita y digo que x es menor o igual, debe ser menor o igual que 115. Ahora, observen, en todo este procedimiento hasta ahora, si bien tomé la inecuación asociada al problema, yo trabajé netamente en el plano matemático, ¿sí? Acá no estoy haciendo referencia al problema. No hablo de kilogramos, no hablo de furgoneta, no hablo de nada. Trabajo en el plano matemático. Si yo quiero pensar en, ¿sí? en cómo expreso después las soluciones de esa inecuación, es conveniente ver en el lenguaje simbólico y en el lenguaje gráfico. Acá en el costadito puse, fíjense, propiedades que justifican el procedimiento, ¿sí? El concepto de inecuaciones equivalentes y las propiedades uniformes. Estas propiedades en la práctica generalmente no se las escribe, directamente se hace el pasaje, ¿sí? De cada uno de los términos o de los factores o los divisores. Bien, entonces, vamos a interpretar la solución en el contexto matemático. Observen, vamos a representar las soluciones en la recta numérica.
Nosotros ya vimos lo que es una recta numérica, ¿sí? Debemos tomar un mismo segmento unidad. En este caso, como debo llegar a 115, tomé como segmento unidad, si ustedes observan, 50. 50, 100, todos son segmentos de igual longitud. Y después tengo menos 50, menos 100. Entonces, entre 100 y 150 dividí en 5 partes iguales y luego entre 110 y 120 la mitad estaría 115, ¿sí? Entonces, con rojo quedan identificados, quedan marcados en la recta numérica las infinitas soluciones, ¿sí? O valores o números reales que cumplen la condición de ser menores o iguales que 115. Entonces, esta recta numérica, así marcada, ¿sí? Con ese puntito, fíjense este puntito, sí, que está acá, es un puntito cerrado. ¿Por qué es un puntito cerrado? Esto no es que existe puntito abierto ni puntito cerrado. Esto a los fines que ustedes entiendan, ¿sí? A los fines podemos hablar de abierto o cerrado. En este es un puntito bien consolidado, bien cerrado. Significa que se incluye al 115. ¿Por qué? La desigualdad me dice X menor o igual a 115. O sea, son todos los números reales menores que 115 e igual e incluso el 115. Así se representa el conjunto solución en la recta numérica. Pero también hay otra manera de expresar en el lenguaje simbólico, que es a través de un intervalo, ¿sí? ¿Qué son los intervalos? Los intervalos son formas de expresiones o expresiones que valga la redundancia, expresan conjuntos de números. En este caso, fíjense, tengo un intervalo que se dice que es abierto a izquierda, cerrado a derecha. ¿Qué significa que sea abierto a izquierda, cerrado a derecha? Ocurre que ¿cuántos números reales hay menores que 115? Hay infinitos números reales. Por eso tengo menos infinito, significa que va por los números negativos. Y el infinito no tiene un límite, no se puede cerrar. Por eso se usa un paréntesis, ¿sí? Un paréntesis. Mientras que el 115 sí pertenece también a la solución. Y ahí se termina. El número más próximo al 115, ¿sí? Que como estamos trabajando en el conjunto de los números reales, sabemos que el conjunto de los números reales es denso, es imposible, siempre encuentro un número más cerca, pero si incluye el 115, pongo un corchete. El corchete significa que incluye al 115. Esta expresión se dice es un intervalo abierto a izquierda, cerrado a derecha. Por eso es que respecto a cómo se definen los intervalos, qué son los intervalos numéricos, también ponemos un video tutorial, ¿sí? Les incluimos, ahí está la dirección, ¿sí? De ese video tutorial que les va a permitir a ustedes entender con más profundidad cómo se expresan los intervalos. Es necesario, insisto, que ingresen a ese video para comprender realmente qué es un intervalo y cómo se expresan. Bien, avancemos. Bueno, nosotros interpretamos la inecuación y las soluciones x menor o igual a 115 en el plano matemático. ¿Qué les parece si ahora analizamos esas soluciones en el contexto del problema? O sea, lo que se dice es contextualizar de nuevo la inecuación al problema de la furgoneta. Nosotros teníamos esa inecuación que la resolvimos y que hallamos que las soluciones están expresadas en forma de un intervalo que van de menos infinito hasta 115, inclusive el 115. Entonces, ahora, como vamos a contextualizar al problema de la furgoneta, nos preguntamos nuevamente qué significado se le asignó a la X.
y el significado que se le asignó, si ustedes recuerdan, es el peso de cada cajón. Entonces, la pregunta es que el peso de cada cajón sea menor o igual a 115, teniendo en cuenta que x menor o igual a 115 es el conjunto solución de esta inecuación. ¿Tiene sentido esa solución? Si tuviera sentido, significaría que termina el problema, se expresa la solución. ¿Qué ocurre si no tiene sentido? ¿Por qué? Porque sería este caso, porque x menor o igual a 115 también incluye valores negativos. Vimos que la solución va del 115 a todos los negativos, los menores y los negativos. ¿Tiene sentido hablar de un peso de cajón negativo? No, no tiene sentido, porque el peso de un cajón puede ser y tiene que ser indudablemente positivo e incluso mayor a cero, ¿sí? Porque si se fuera cero, significa que no tiene sentido hablar de pesos de cajones. Entonces, es necesario hacer restricciones. Y bueno, las restricciones son estas que les estoy planteando. Va a tener sentido, X tiene sentido en el contexto del problema, siempre y cuando X tome valores comprendidos entre el 0 y el 115. Inclusive el 0 o exclusivo, o se excluye al 0. Se excluye al 0, porque no tiene sentido que el peso de cada cajón sea 0. Por eso, nuevamente, fíjense, esta que está acá, este intervalo abierto nuevamente a izquierda. ¿Por qué abierto a izquierda? Porque no incluye al 0, por eso se pone un paréntesis, hasta el 115, inclusive, por eso habrá un corchete, este conjunto, este intervalo, abierto a izquierda y cerrado a derecha, sería la solución de esta inecuación, pero en el contexto del problema. En la filmina anterior vimos las soluciones, estas que están acá, de menos infinito hasta 115, las soluciones en el plano matemático, en el contexto matemático. Acá hice la restricción para que sea razonable la solución y entonces hice una restricción y dije, va a tener también infinitas soluciones, pero del 0 al 115, excluyendo el 0 porque no tiene sentido que el peso de cada cajón sea 0, o sea que excluyo el 0 hasta el 115 inclusive. Fíjense lo interesante cómo un análisis tiene que ver en el plano matemático y otro tiene que ver con el plano del contexto del problema. Y ese es el juego permanentemente que hacemos cuando resolvemos problemas en matemática. Vamos del problema al plano matemático y después del plano matemático volvemos al problema. Pero ahí tenemos que hacer un análisis y hacer las restricciones necesarias para que la solución sea razonable. Entonces, este intervalo expresa la solución, ¿sí? El conjunto solución del problema. ¿Cuántos valores pueden ser el peso de cada cajón? Infinitas posibilidades tengo, ¿sí? Ahora, entonces, lo importante es tener claridad que, dado este conjunto solución, la respuesta ¿cuál sería? El peso de cada cajón no puede superar los 115 kilogramos. Y también, indudablemente, debe ser mayor a 0 kilogramos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo traduzco al lenguaje coloquial, ¿sí? En el contexto del problema, lo que me plantea la expresión del intervalo, ¿sí? Entonces, la respuesta va a ser, el peso de cada cajón no debe superar los 115 kilogramos. Pero también podemos graficar la solución de esta inecuación en el contexto del problema. Fíjense que la represento en la recta numérica con una diferencia. Va a ser menor a 115, como en el caso anterior, ese puntito
cerrado, insisto, esto es para que ustedes tengan una idea, una representación. ¿Y qué pasa con el 0? Me queda como un puntito, ¿de qué manera? Abierta. ¿Qué significa ese puntito abierto? Que no incluye al 0. O sea, sobre la recta numérica, si ustedes se fijan, hay infinitas soluciones comprendidas entre el 0, excluido el 0, hasta el 115, incluido el 115. Cualquiera de estos infinitos valores son soluciones de esa inecuación. Lo que debemos tener claridad es que no debe superar los 115 kilogramos el peso de cada cajón para que se cumplan las condiciones que imponía el problema. Bien, vamos a otro ejemplo de resolución de una inecuación. Ahora dejamos el problema. Vamos a otro ejemplo. Fíjense, les puse adrede una inecuación, ¿sí? Donde aparecen paréntesis, donde aparecen unas fracciones, ¿sí? Donde, ojo, la incógnita está en el numerador, no está en el denominador, porque si no, no sería una inecuación entera. Estamos trabajando con inecuaciones lineales, ¿sí? Inecuaciones lineales de primer grado, que son inecuaciones enteras. Recuerden la clasificación que vimos en el video anterior. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en estos casos cuando teníamos una ecuación? Es el mismo procedimiento para la inecuación, para despejar la x. Comenzamos entonces. Lo primero, quitamos el paréntesis. Al quitar el paréntesis, aplicamos ¿qué propiedad? Distributiva. Me queda 3 por menos x, 3 por menos 1, ¿sí? Luego, ¿qué hacíamos? Sacar los denominadores, ¿se acuerdan? Entonces, multiplico ambos miembros por el mínimo común múltiplo de los denominadores, 2 y 3. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? 6. Ambos miembros multiplico por 6. Luego, ¿sí? Aplico la propiedad distributiva. Entonces, 6, aplico la distributiva, multiplico por menos 3x, por menos 3, y observen acá, multiplico por este término x menos 2 sobre 2. Lo mismo hago en el segundo miembro. Aplico la propiedad distributiva. Pero escribo con rojo el negativo para que no pierdan de vista, ¿sí? Para que no pierdan de vista que ese menos me va a afectar después cuando aplique la propiedad distributiva. Entonces, en este caso, cuando aplique la propiedad distributiva de 6 por x menos 2 sobre 2, fíjense que simplifico el 2 con el 6 y me quedaría esta expresión. Por eso es que luego me queda menos 18 por x, menos 18, más 3x, menos 6, ¿sí? Menor que, fíjense en este caso, 6 por 1/3, me queda 2, y el menos 6, al aplicar la propiedad distributiva, yo simplifiqué y me queda menos 3x más 3. Acá fíjense que ese menos modificó el signo. ¿Está? Tengan en cuenta ese detalle. Luego, ¿qué hacíamos? Agrupábamos términos semejantes en un miembro y en el otro también los semejantes entre sí. Sumábamos y me queda menos 12x menor que 29. Ojo, me aparece un coeficiente negativo. Recuerden esa propiedad, la número 3, que si el factor es negativo, entonces hay que prestar atención porque en ese caso multiplico ambos miembros por menos 1, entonces me queda 12x y se invierte el sentido de la desigualdad, mayor que menos 29. Y luego despejo la x para hallar la solución. Las soluciones de esta inecuación son todas las x mayores que menos 29 doceavos, ¿sí? Esa solución la puedo expresar, ¿sí? Acá, ahí está la cuestión que aparece que cambio el signo del coeficiente y cambio el sentido de la desigualdad. Bien, a esa expresión, a esas soluciones, la puedo expresar en la recta numérica. Fíjense, los valores, los números reales mayores que menos 29 doceavos, fíjense en la recta numérica, menos 29 doceavos,
lo puedo expresar como número mixto, ¿sí? Y en ese caso, acá me doy cuenta al expresar el intervalo, lo expresé como número mixto, como dice mayores, no mayores o iguales, entonces va un paréntesis. Y decir 29 doceavos es equivalente como número mixto, hagan la división, menos 2 enteros, 5 doceavos. Punto y coma más infinito. ¿Por qué? Porque continúa. Todos estos valores positivos son mayores que menos 29 doceavos. Como el más infinito no tiene límite, no tiene un punto final, utilizo paréntesis. En este caso me queda un intervalo abierto a izquierda y abierto a derecha, ¿sí? Entonces, resolví la inecuación y un detalle que tengan en cuenta, fíjense que para resolver la inecuación apliqué las mismas, ¿sí?, propiedades que en el caso de las ecuaciones, ¿sí? Y la misma secuencia. Suprimí los paréntesis, quité los denominadores, pasar sumando a otro miembro, lo que está sumando restando, lo que está restando sumando. Pasé factores o denominadores positivos, pero la única diferencia con respecto a las ecuaciones es que cuando la incógnita está multiplicada o dividida por un número negativo, que es este caso, el ejemplo 2, debo, en ese caso, multiplicar por menos 1 y cambiar el sentido de la desigualdad. Bueno, finalizando el video, lo cierro con una frase de Mahatma Gandhi. Cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto, dice el maestro. Él nos está reflejando la actitud frente a las situaciones que pueden ser problemáticas o las situaciones adversas que nos atraviesan. Si lo llevo al plano del aprendizaje matemático, me gustaría que tengan en cuenta que esas dificultades o esas adversidades que sientan cuando están aprendiendo matemática, que hagan que ustedes se comporten como águilas, no como pajaritos, que no se escondan, que desafíen los retos, ¿sí? Que abran esas cabezas, que piensen que el conocimiento matemático a ustedes les permite desarrollar esos pensamientos, esos distintos tipos de pensamiento que les va a permitir ver las cuestiones de diferentes maneras. Por eso, me gustaría tener muchos alumnos águilas, no muchos alumnos pajaritos, ¿sí? No se escondan, desafíen, vuelen alto. En esta vida se necesita personas que vuelen alto, que sean águilas. Nos vemos, hasta la próxima.